Bueno, tuvimos problemas de sonido, diría. Que Dios le bendiga, hermanos. La verdad que es un privilegio, algo que venía pensando esta semana y agradeciendo a Dios por ello. Y no es para que usted se sienta orgulloso, por favor, pero yo miraba la carta del apóstol Pablo, las dos cartas a Corinto, a los hermanos corintios, y tenían cada problema. Y yo miro nuestra congregación y digo, qué bueno ha sido el Señor. Porque no me voy a alabar no voy a alabar nuestra congregación con respecto a los corintios, pero casi. Y hay algo que me gustó, que dijo el pastor Sugel, que nosotros muchas veces tendemos a idealizar los tiempos pasados. Y la Biblia dice que es necio el que dice los tiempos pasados siempre fueron mejores. Antes también había cosas malas, todo el tiempo. Recuerde las palabras de Salomón en el Eclesiastés. Él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es cíclico, siempre. El comportamiento, mira, a mí me encanta la historia. Yo he leído mucho, estudié un año el profesorado incluso, no me vi como profesor, pero bueno, el Señor me llamó a enseñar, no a ser a Pedro le sacó de ser pescador a ser pescador de hombres, y a mí me sacó de enseñar un profesorado a poder enseñar la palabra, y bendito sea Dios por eso. Y a lo largo de la historia siempre los ciclos se repitieron en la humanidad, siempre. El comportamiento del hombre es constantemente un ciclo donde va repitiendo sus comportamientos, no hay nada nuevo bajo el sol. Puede haber mejoras tecnológicas, puede haber varias cosas, pero el comportamiento del ser humano siempre es el mismo. Y yo miraba la iglesia de Corinto y digo, bueno, tantos problemas, tantas dificultades, al punto en el que a mí me llama la atención los versículos que vamos a compartir hoy, cómo Pablo llega a un punto en el que dice, básicamente, basta. Ya voy a ir, y como un padre le habla a sus hijos, dice, ya vas a ver, ya van a ver cuando lleguemos a casa, ¿no? Entonces, básicamente Pablo hace esto, y estoy agradecido, hermanos, al Señor por nuestra congregación. Pero sabe, el Señor permitió que todas estas cosas que pasaron los corintios en su iglesia nos sirvan a nosotros, queden registradas en estas cartas que Pablo le escribía, a fin de que nosotros podamos hacer patente el objetivo con el cual estudiamos la historia. Y acá podemos ver la historia de la iglesia. El objetivo de estudiar la historia es, valga la redundancia, estudiar para no repetir los mismos errores del pasado. Ese es el objetivo con el que se estudia la historia. Y ese es el objetivo con el que nosotros vemos la historia de la iglesia, analizamos cada una de las cartas y tenemos, como dice el apóstol, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tantos que vivieron, que tuvieron problemas a fin de que fueran escritas las soluciones para ello. Gracias, José. Para que hoy nosotros podamos apropiarnos de esas soluciones y no cometer los mismos errores. Básicamente, en términos actuales, sería la tenemos regalada, hermanos. Si no hacemos las cosas que debemos hacer, realmente con el conocimiento que el Señor nos ha dejado plasmado acá, es tan simple y tan sencillo, pero a la vez tan difícil para el hombre actual, es someterse a las Escrituras. Si nosotros nos sometemos a esto, es el manual perfecto, hermanos, para cómo tener nosotros, ser buenos hijos delante del Señor, cómo ser buenos hermanos en la congregación y cómo ser buenos predicadores de este evangelio poderoso ante el mundo, testigos del Señor. Vamos a compartir el versículo de esta noche. Los versículos son dos,
el capítulo 13, el último capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Amén. Dura es esta palabra, diría el apóstol. Vamos a orar, hermanos, y luego comenzamos con el sermón. Padre, Señor, delante de ti una vez más estamos para pedirte que nos hables por medio de tu preciosa palabra, Señor. Que tu nombre, tu santificado, Señor, tu santo, bendito nombre sea glorificado y que tu iglesia, Señor, sea edificada. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. El caso de la iglesia de Corinto nosotros podemos asemejarlo al uso de la disciplina de los padres hacia los hijos. Y acá podemos diferenciar rápidamente, porque si nos tenemos que extender, es un tema lleva como título la disciplina en la iglesia. Es un tema muy profundo a desarrollar. Pero vamos a tratar de centrarnos en lo que el apóstol está diciendo en este pasaje principalmente. Y vamos a plantear primeramente un problema, como subtítulo, un problema que bloquea y destruye. Y después vamos a ver la solución. El problema es que la iglesia muchas veces, y es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, con el apóstol nos pasa a nosotros como padres con hijos o hijos con los padres, es el asunto de la disciplina. Y tenemos dentro de la disciplina lo que es la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Si tenemos que dividir 2 grandes áreas de la disciplina, la disciplina formativa es aquella donde primeramente, si vamos a la relación o a cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos en el Señor según el mandato de la Biblia, sería 3 pasos. Nosotros debemos instruir a nuestros niños, debemos enseñarles los preceptos, debemos enseñarles las obligaciones y los privilegios que ellos tienen como primer paso. Y eso es la disciplina formativa. Pero después viene y debemos animarlos, obviamente, a que ellos vayan detrás de estas responsabilidades. Pero explicarles básicamente el porqué debemos hacer tal o cual cosa, ¿sí? Y luego viene la disciplina correctiva, que es un segundo paso cuando ya vemos que nuestros hijos se equivocan. Es un fuerte llamado de atención. Es lo que veíamos que Pablo dice: yo ya es la tercera vez que voy a ir a ustedes. Ya les escribí una carta, en realidad ya estamos 3 y me parece que llegó el punto en el que voy a tener que ir a cumplimentar el tercer paso, que es, en términos bíblicos y aplicado a los hijos, la vara. Es el castigo físico o la quita de ciertos beneficios por un determinado tiempo. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, hermanos. A mí particularmente me cuesta mucho el tema del castigo físico, pero créame que entienden cuando se le quitan ciertos privilegios, enseguida entienden, ni hace falta llegar al otro, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros lo vemos como padre y también vemos que el Señor aplica con nosotros. Tenga algo presente durante todo este sermón. Jesús es el buen pastor de su iglesia, de sus ovejas, y el pastor tiene 2 elementos para guiar a la oveja: la vara y el cayado. Eso lo vamos a ver después al final. Pero Jesús, que es el ejemplo perfecto como protector, como sustentador, podríamos decirlo,
que es las funciones que tenemos como padres, ¿sí? Y a quien debemos seguir como ejemplo, él usa la vara y el cayado. Y yo no vine acá a hacer una apología de la violencia, por favor, que no se malentienda, pero estamos viendo lo que Pablo está diciendo acá, y básicamente él está diciendo, yo ya cumplimenté, ya los formé, estuve 1 año y medio con ustedes, se formó la iglesia, luego le hice llamado de atención por medio de las cartas, y ahora voy a ir a ustedes y yo no voy a ser indulgente. Entonces llega al punto que básicamente, si hablamos en términos actuales, colmaron la paciencia del apóstol. Y Pablo, con todo el amor y el cariño que él tenía a la iglesia, aparte de hacer una labor formativa y educativa, con todo el amor que lo caracterizaba, va a ir a ellos ahora como juez. Va a hacer una investigación, como en términos legales, pero va a juzgar también. Por eso él dice, en boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto y yo no voy a ser indulgente. El problema era que los corintios, a diferencia de la iglesia en Jerusalén, por ejemplo, venía de un contexto que no era religioso. Entonces no estaban acostumbrados a la moralidad cristiana. Entonces usted ve el capítulo 5 de 1 Corintios, por ejemplo, y es un desastre, muchas actitudes o muchas cosas que ocurrían dentro de la iglesia, porque había ciertas costumbres o cosas que ellos traían desde el mundo hacia la iglesia y las continuaban haciendo, y esto que provocaba una crisis dentro de la iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor verdadera, está compuesta de verdaderos hijos, y que tiene como objetivo lo que está escrito en Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículos 25 al 27. En el contexto del matrimonio dice esto, Pablo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella es decir, con el objetivo de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No perfecta, pero apartada del resto, santa. Es decir, hermanos, el objetivo de la iglesia no es hacer sentir cómodo al incrédulo, sino hacer que los creyentes maduren. La iglesia no está para hacer sentir cómodo a los incrédulos, sino confrontarlos con su pecado, con todo el amor del Señor, pero está principalmente para edificarse mutuamente, ¿sí? De acuerdo a los ministerios y a los dones que Dios haya repartido entre medio de cada uno de nosotros. El problema es que muchas de las iglesias o gran parte de la iglesia, podríamos decir, de hoy, ha desechado la disciplina eclesiástica como método de santificación y adopta la idea de que la iglesia es algo así como una empresa en donde, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades del cliente y las demandas del cliente. Y hermanos, las demandas son infinitas. Entonces, ¿qué pasa? Al desechar la disciplina bíblica como método, se termina favoreciendo un tiempo a este sector, un tiempo al otro, porque a tales hermanos les gusta esto, a tales otro, y gracias a Dios no tenemos ese problema aquí, pero le pasaba a los corintios y es para que prestemos atención. Muchas de las cosas que nosotros observamos acá debemos tener presente como el amarillo del semáforo, ¿sí? Por si acaso, para estar atentos. Entonces, se ve a sus miembros como clientes. Está hecha la iglesia verdadera, hermanos, con otro propósito. No de entretener, no de satisfacer estas necesidades. Está hecha con el propósito de glorificar al Señor. Hermanos, la iglesia está hecha para Cristo, con el propósito de glorificar a Cristo. No está, hermanos, la iglesia para suplir las demandas intelectuales de nuestras mentes,
las necesidades afectivas o emocionales de nuestros corazones o los deseos materialistas de nuestro egocentrismo, hermanos. Por eso se repite tantas veces, por ejemplo, que nosotros venimos a la iglesia a glorificar al Señor, a la iglesia, entiéndase, al templo, a congregarnos, a glorificar al Señor, a glorificar a su nombre, no a satisfacer nuestras demandas intelectuales, a ver qué hay de nuevo, ni tampoco a nuestros problemas, a tratar aquí nuestros problemas emocionales o afectivos, ni tampoco a obtener ganancia para nuestros placeres. La búsqueda de nuestros corazones, de la iglesia verdadera del Señor, es la glorificación del Señor. Pero eso solamente se entiende cuando hay disciplina, tanto formativa, que es la que se ejerce mediante la información que nosotros le transmitimos por medio de la palabra, por medio del estudio que hacen los martes, por medio del estudio que hacen los jueves, por medio de los estudios, hermanos, que se hace inclusive en los cultos de oración. Para eso, hermanos, eso es la disciplina formativa, para que después no lleguemos al punto de tener que ser castigados. ¿Se entiende? Entonces, me gusta la palabra del pastor John MacArthur en esto. Él dice que es necesario entender que la iglesia necesita desesperadamente una exposición teológica consecuente, fiel y clara de lo que el Señor ha revelado en las Escrituras. Solo entonces se estará equipada para contrarrestar eficazmente las crisis espirituales y morales de nuestro tiempo, porque el resultado, escuche esto, el resultado de someterse a las Escrituras no es solamente información coherente a nuestro cerebro, sino la santificación. Porque de nada sirve oír sin hacer. Y no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Pero ¿quién es el que produce el querer y el hacer en nosotros? El Señor. Por lo tanto, la base de todo es la comunión con Él, la comunión con Él. Y a falta de ser disciplinados, esa comunión con el Señor muchas veces se rompe, hermanos. Es por eso que es importante que analicemos este tema. Pablo, en este último capítulo, se enfoca en dar varios elementos claves del proceso de la santificación. Y habiendo, como vimos en el último sermón con nuestro hermano Cristian, habiendo visto la necesidad y la importancia del arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados y del arrepentirnos realmente, y una de las cuestiones claras que tiene el arrepentimiento es que no es que nos arrepentimos una vez y confesamos nuestros pecados, y bueno, ya hice una oración una vez y sigo así toda mi vida de cristiano, sino que constantemente nosotros nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Y hay otra cuestión muy importante con respecto al arrepentimiento, que no solamente involucra el sentimiento de culpa por haber hecho eso, sino que significa apartarse de nuestros pecados y dedicarnos al Señor, es decir, santificarnos. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la santificación, que es la disciplina en el contexto de la santificación. ¿Se entiende, hermanos? Arrepentimiento, ahora vamos a la disciplina. Es decir, la disciplina, hermanos, lo que plantea en este punto Pablo es qué hacer con quienes han pecado y rehúsan arrepentirse. Simple y llanamente eso. Ahora planteamos el problema, ¿verdad? O todos los problemas que acarreaba a los hermanos de Corinto y lo que puede acarrearnos a nosotros, el problema de no hacer uso de la disciplina. Ahora vamos a la solución. La solución es simple, sencilla, práctica. Santificaos. La santificación. Que como dije, no es la perfección, sino es el irnos apartando día tras día de nuestras vidas hacia el Señor. Nuestra relación con el pecado es directamente proporcional a nuestra relación con Dios. Cuanto más cerca estamos del pecado, más lejos estaremos de Dios, y cuanto más cerca estaremos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Es tan simple, sencillo y llano como eso. Hermanos, Dios ha pagado un precio muy alto
para redimir a su iglesia. La sangre de su propio Hijo unigénito ha sido derramada para comprar nuestra redención, hermanos. Somos tan malvados los seres humanos que se necesitó de la mismísima sangre del Hijo de Dios para comprar nuestra redención. Y Dios se toma entonces muy en serio. Hermanos, cuando usted tiene algo que valora mucho en sus manos, no lo deja en cualquier lugar, tirado como si nada. No deja la llave del auto tirada en el patio, si es que valora su auto, o su moto, o lo que sea. Si usted dice que ama a su esposa, la cuida, la protege, provee, en todo sentido, la valora. Señor, es lo mismo con nosotros. Y tal es así que nosotros vemos no solamente, dejemos de lado ya los ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios era celoso de la santificación de su pueblo. Vayamos a uno del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda el caso de Ananías y Zafira? Dos asistentes a la iglesia que se decían cristianos y que ellos, ¿qué hicieron? Le mintieron a los hermanos, le mintieron a los líderes y le mintieron a Dios mismo, diciendo de que ellos habían vendido un campo en determinada cantidad de dinero y bueno, y vengo acá y pongo todo lo que yo vendí a los pies del servicio de la iglesia. Y Pedro le dijo, vas a morir por tu pecado, porque has mentido al Espíritu Santo. Y murieron los dos, para hacer la versión corta. Y no es que Dios se haya enojado porque ellos no dieron todo de lo del campo. Es libre, es lo que sienta cada uno en su corazón, pero la necesidad de mentir y decir todo cuando no di todo. Entonces, ojo, hermanos, cuando hacemos promesas al Señor y le decimos, porque yo, Señor, porque Pedro también dijo, yo, Señor, y falló, hermanos. Y cada uno de nosotros estamos fallando. Entonces no nos apuremos a ser promeseros con el Señor. Sino, heme aquí a mí, Señor, mírame, sé propicio a mí que soy pecador. Ir con esa humildad delante del Señor y sin, hermanos, utilizar las mentiras delante de aquel que lo conoce todo. Miremos a Jesús, y este versículo es muy importante para el tema de hoy. Aun cuando la iglesia no estaba establecida, Jesús hay dos cosas que dice a sus discípulos sobre la iglesia. Uno es que habla sobre la santificación, sobre la edificación, cómo la iglesia sería edificada, en el capítulo 16 de Mateo, y luego él habla sobre la disciplina de la iglesia, en el Mateo capítulo 18. La iglesia como tal aún no estaba formada, ¿sí? Pero el Señor ya estaba dando ciertas directrices. El 18 de Mateo, del 15 al 17, dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Repréndele, entiéndase, no ponerle la mano y entrar a reprenderle, sino retarle, hablarle en ese contexto, exhortarle, ¿sí? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estamos hablando de la disciplina ya correctiva dentro de la iglesia. Es decir, cuando nosotros vemos pecar a un hermano, ¿qué hacemos? Bueno, usted me va a decir, todos pecamos, todo el tiempo, todos los días, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Ahora hay una diferencia que el apóstol Juan plantea en su primera carta universal a la iglesia, y es la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Dicho o parafraseado por Spurgeon sería, el cristiano tiene encuentros ocasionales con el pecado, pero no convive con el pecado, no practica el pecado. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros practicamos un pecado,
repeticiones constantes. Y eso empieza a crear una especie de hábito y ya no es tan malo. Y ya empezamos a buscar excusas. Y ahí el problema. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? Vamos a ver 2 puntos y vamos a terminar. ¿Para qué sirve y cómo hacer bíblicamente la disciplina? Lo que Pablo plantea en estos versículos. La primera y más importante razón de para qué sirve o por qué está dada la disciplina a la iglesia como método, ¿sí? Es muy simple y sencilla, porque Dios así lo quiso. Porque Dios lo dijo, porque Dios lo pidió. Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, hay una demanda del Altísimo acá, en esta oración. No es opcional. Él dice, sean. No dice, fíjense si pueden, santifíquense. Sean santos. Apártense del mundo. No dice sean perfectos, lo vuelvo a repetir, hermanos. La perfección la vamos a tener en la glorificación, pero la diferencia entre un cristiano y no lo es, una entre muchas tantas, es esta, que vamos a mirar nuestra vida 2, 3 años atrás, 5, 10, y vamos a ver que desde el punto en que nosotros conocimos al Señor en adelante, fue como que se abrió la vía y se separó del resto del mundo. Que nuestras palabras, que nuestros hechos, que nuestra forma de pensar fue cambiando y fue sometiéndose cada vez más a los preceptos de las Escrituras y abandonando nuestras ideas. Eso es la santificación. Nada más que requiere cierta disciplina, tanto formativa como a veces correctiva, para llevarla a cabo. ¿Se entiende? Más simple, hermanos. Si no, hacemos un dibujito. Eso es la disciplina. ¿Para qué sirve? Eso es el proceso de la santificación. En Job, capítulo 5, versículos 17 al 18, vemos a Dios mismo detrás de este proceso, hermanos. Fíjese lo que dice. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus propias manos curan. Entonces, hermanos, hay una garantía de que este método es perfecto, útil, necesario para la iglesia y que no va a fracasar. ¿Sabe cuál es la garantía? Que Dios está detrás mismo del proceso de este método. Si Dios lo dijo, es porque Él, quien es perfecto y su voluntad es perfecta, lo va a llevar a cabo y esto va a servirnos a nosotros, la disciplina, para poder ser santos. Fíjese en la primera carta a esta iglesia de Pablo, en el capítulo 11, versículo 32, Pablo enseñó claramente el por qué es necesaria la disciplina. En el contexto de la cena del Señor, Pablo dice esto: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Por qué somos castigados por el Señor? ¿Por qué el Señor utiliza la disciplina correctiva con nosotros? Para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el objetivo, para que no seamos condenados con el mundo. Pero el problema es que muchas veces nosotros no podemos hacer lo que Pablo dice, que nos examinemos a nosotros mismos, porque somos medios condescendientes con nosotros mismos y nos gusta, no, pero yo hice tal cosa, sí, pero la hice porque el otro, ¿vio cómo somos? O al menos somos con nosotros muy buenitos. Entonces a veces, gloria a Dios por los hermanos que vienen y nos dicen, hermano, se me hace que esto que estás haciendo no es de agrado al Señor. Gloria a Dios por esos hermanos. Es necesario, hermanos. Es útil y no debe a nosotros avergonzarnos, sino que debe hacernos entender esto, que Dios al Hijo que ama, castiga. Que Dios al Hijo que ama, disciplina.
Si Dios no nos amara, no nos iba a mandar a amonestar a nosotros. Pero como Dios nos ama, Él manda a decir esto, esto y esto. Si Dios no le hace sentir nada a tu conciencia cuando vos pecás, preocupate y déjame decir que es necesario que vengas corriendo delante del Señor en esta noche y pidas perdón por tus pecados y seas hijo, porque el Señor a sus hijos es a quien corrige. Él nos hace sentir esto por medio de nuestros hermanos. La segunda razón, vimos que la primera razón para qué sirve la disciplina es porque el Señor lo pide, ¿sí? Porque el Señor lo pide. Segunda razón, tiene que ver con la pureza de la comunión de la iglesia. Son tres razones. La segunda razón es que tiene que ver con la pureza de la comunión de la iglesia, es decir, que es necesario cuidar, hermanos, entre nosotros, ¿sí? Mediante el uso de la disciplina, las relaciones que tenemos unos con otros. Que estas relaciones sean puras, sanas, sin motivaciones pecaminosas y puesta la mirada en el objetivo común que es la glorificación del Señor. Ese es el objetivo de la iglesia. Yo, por ejemplo, puedo decir esto. Hay algo que... Yo tengo un amigo, el hermano Cristian, y la verdad que mucho tiempo le pedí al Señor a alguien así. Y no es por alabar al hermano, pero no podemos pasar, no sé, hablamos 15, 20 minutos de cualquier otra cosa y a veces ni llegamos a eso y empezamos a hablar del Señor. Del Señor. Y es precioso eso, hermanos. Tener a alguien, una amistad así. Ese tipo de amistades tenemos que buscar. Ahora no van a querer ser todos amigos de Cristian. Cristian es mi amigo. Pero ese tipo de relaciones hay que valorar, hermanos. Cuando vos tenés un hermano, cuando vos tenés un pastor que viene como el nuestro y te habla con la palabra, cuando vos tenés gente que miren, me pasó algo el otro día. A veces algunos varones de la iglesia nos juntamos, los que quieren ir a comer un asado en la casa de cierto hermano. Y alguien me dice esto, me manda un reel, perdón, no quiero entrar con los testimonios personales y esas cosas, pero es necesario en este punto. Me manda un reel y era algo así como que estás en la diferencia entre un asado con los amigos del mundo y con los de los cristianos, y es como que se empieza a hablar todo de las cosas del Señor. Y me dice, mira, como cuando nos juntamos en lo de tal y tal, que terminamos hablando del Señor mientras comemos un asado. Yo no lo cuento como para decir, qué espiritual es que es el grupito de los asados, ¿eh? O qué espiritual que es el hermano. ¿Saben? A esto me refería yo cuando al principio dije, qué bien que estamos en algunas cosas y cuánto debemos valorar y cuidar eso. Pero si no hay disciplina, eso se va a disipar, se va a ir, y en la próxima generación eso no va a existir. Por eso es necesario que cuidemos, hermanos, el tesoro que tenemos en nuestras manos. Valore a sus hermanos que le hablan de Cristo. Cuídelos como un tesoro, porque son escasos. Ese tipo de relaciones hay que fomentar, hermanos, conscientemente. Así se come un asado, así se come un guiso, lo que sea de por medio. Vamos a juntarnos y hablar del Señor. ¿Cómo pensamos pasar toda una eternidad con el Señor si acá no podemos estar ni 10 minutos hablando de Él? ¿De qué piensa que vamos a hablar en la eternidad? ¿De fútbol? ¿De bienes personales? ¿Negocios? No, hermanos. Todo es vanidad. Todo es vanidad, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, hermanos, gran parte es como que nuestra relación mediante la disciplina debemos cultivarla, es como cultivar y podar una planta, es decir, en ese contexto de confianza, decirle a nuestro hermano, che, esto, estás haciendo mal. Acá hay un punto que después lo vamos a ver al final, hay una
una cláusula a este punto de ir y decirle al otro lo que le pasa, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La tercera razón es podríamos incluirla dentro de esta que vimos, que es que ayuda al testimonio de la iglesia delante del mundo. Hermanos, ¿cómo el mundo puede respetar a Dios si sus propios hijos no lo respetan? Si nosotros no practicamos por la disciplina dentro de nosotros, cuando alguien desobedece la palabra y peca constantemente, ¿qué testimonio hay delante de los del mundo de que nosotros realmente creemos esto? Una de las cuestiones a las que Santiago se refiere cuando él dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, y que no, ¿de qué sirve la fe sin obras? El obrar con la disciplina también es una obra requerida por el Señor. Es una obra requerida por el Señor. Duele, pero es necesaria. Si decimos creer en el Señor, debemos actuar con disciplina, formándonos y formando, y también corrigiéndonos y corrigiendo, o dejándonos corregir, dejarse cuidar y cuidarse. Pero no existe disciplina sin amor, y no existe tampoco el amor sin disciplina dentro de la iglesia. Y esto me lleva al último de estos puntos, que es que la razón, o razón de mucha importancia para el uso de la disciplina, es el arrepentimiento y la restauración del verdadero cristiano que ha pecado. El verdadero cristiano que ha pecado, su restauración, hermanos, su arrepentimiento y su restauración. Puesto que, como enseña Jesús mismo en Mateo 18, dice: de cierto os digo, en el contexto de la disciplina de la iglesia, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, este es un versículo muy mal interpretado, hermanos, y es usado por los falsos predicadores de la prosperidad para hablar de desatar y atar y un montón de bendiciones y decretos y cosas que son un sinsentido, y creo que ya lo hablamos mucho esto. Pero, hermanos, esto se refiere a que básicamente la bendición de Dios está atada a la disciplina de la iglesia, y en la obediencia está la bendición. La bendición de Dios hacia el cristiano está atada a la disciplina de la iglesia, de sus hermanos, y esa bendición es en base a la obediencia. Por eso es que cuando se corrige, queda colgado eso. Se ata, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando se ata a alguien? Queda inmóvil, no puede moverse para ningún lado. No se lo mata, pero cuando se lo ata, Entonces, esta frase se basa en Deuteronomio 28:1, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará así sobre todas las naciones de la iglesia. Así que, hermanos, es usada para restaurar al cristiano pecador a su lugar de bendición. No hay nada más dañino, hermanos, para el creyente que un pecado no confesado. No hay nada más dañino para un creyente que un pecado no confesado, porque esto lo despoja al cristiano de las bendiciones divinas y también trae castigo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Las cuales son atadas al que está practicando el pecado y es cristiano, y cuando se aplica la disciplina eclesiástica sobre él, que no puede participar de la comunión con los santos. De la cena, de otros, de la liturgia de la iglesia en sí. No puede prestar servicio a la congregación, a sus hermanos, está ahí en stand-by, está quieto sin hacer nada. No, es como poner un jugador en la cancha y que no se mueva. No es útil.
Se pierde la bendición. ¿Qué Jesús dijo? Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Si vos estás en pecado, en una situación de practicar el pecado y quedás en disciplina, vos no podés ser bienaventurado, bendecido en eso, porque vos no podés dar a los demás. Estás atado de pies y manos por tu pecado no confesado o no arrepentido. Y tus hermanos no pueden ser bendecidos a su vez por tu servicio. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Qué tal si yo le pongo me abro acá y le meto una piolita ahí en el estómago y no puede entrar más comida? ¿Qué va a pasar con el resto? Bueno, yo voy a enflaquecer bastante, pero ¿qué va a pasar con el resto? El cuerpo lo va a sentir. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros empezamos a practicar el pecado. Por eso el Señor nos forma, para después no corregirnos. Miren, las palabras de David en el Salmo 51:3 explican perfectamente esto. Él dice, luego de haber pecado gravemente y de intentar encubrir su pecado, mi pecado está siempre delante de mí. Es como decir, Señor, yo voy a orar con vos, voy a hablar con vos y mi pecado se interpone. ¿Y qué hacemos nosotros? No vamos a quitar el pecado, sino que dejamos de orar. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero volviendo al estado de la iglesia actual, muchas veces no trata este tema con la seriedad que el Señor mismo lo hace, porque muchas veces nos comportamos como miembros independientes. Sí, venimos, cantamos juntos, oramos juntos, todo, pero yo no quiero que el otro se meta en mi vida, ni yo meterme en la del otro, no había se metido de decirle lo que está haciendo mal. Hermanos, una de las mayores muestras de amor es decir la verdad, si no la mayor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, pero antes de morir nos dijo la verdad. No hay mayor muestra de amor en una amistad, en una relación de pareja, en lo busque, que decirles la verdad. ¿De qué sirve darle una palmadita al hermano en el hombro y dejarlo que se vaya y que su pecado continúe y él tropiece y se reviente la cabeza contra la pared? ¿De qué nos sirve? ¿Qué clase de amor es ese? Como decía, no existe amor sin disciplina, ni disciplina tampoco sin amor, que es lo que vamos a ver a continuación. Por eso Jesús dice, si has ganado a tu hermano, si él te hace caso. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo es el proceso de la disciplina? Lo vimos recién en Mateo 18, 15 al 17, consta de 4 pasos. Primeramente, alguien que conozca a un cristiano viviendo en pecado, es decir, practicando el pecado, ¿qué debe hacer? Puede, y no solamente puede, debe reprenderlo o exhortarlo en privado. ¿Sí? No, vos sabés, yo te cuento para que ore, pero aquel no, hermano, eso es chisme. Como lo que decía el hermano Cristian en el sermón pasado. No, pero orá para que se arrepienta. No. ¿Vos fuiste y hablaste con él? No. Si vos viste a tu hermano, andá y habla vos primeramente con él, en privado. Segundo paso. Si éste se niega a arrepentirse, debe volver a confrontarlo, pero esta vez con 1, 2 o 3, 2 o 3 testigos en realidad. Vamos entre 2 o 3 y vamos a hablar con este hermano. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que ata su corazón? Vamos a hablar entre 2 o 3. Y si se niega aún así a arrepentirse, toda la iglesia debe llamarlo al arrepentimiento. Cuando asista o ir en todos los hermanos de la iglesia habilitados a decir, che hermano, cualquiera, mirá, te está pasando esto, todo. Eso es amor, hermanos, eso es amor. Cristo pagó por esa alma, por esa oveja. Y se supone que nosotros somos sus manos yendo a buscar una de las 99. Y hay más alegría, créame, por esa que por el resto. ¿Quiénes se piensan que son los brazos del Señor para ir a rescatar a esa oveja perdida?
Y aún así, si persiste, dice, en ignorar el llamado de la iglesia, debe expulsársele recién de la comunión con los santos y tratársele como un incrédulo. Recién ahí. Aunque ya es muy probable, hermanos, que a esta altura alguien que se haya apartado tanto del Señor ya ni participe de la comunión con los santos, ni vaya a la iglesia, ni tenga presente al Señor en las cosas que haga. Ya uno empieza a ver que Él no valora eso de la misma forma que antes, él o ella. Entonces, hermanos, para ir terminando, los pecados llevan a un proceso disciplinario, ¿sí?, que llevan a un proceso disciplinario, se incluyen dentro de alguno de estos tres grupos serios o principales. Cuando vemos que alguien practica el pecado, es como que tenemos tres puntos donde básicamente podemos identificar o que engloban al resto. Uno es los errores doctrinales serios. Fíjese lo que en 1 Timoteo 1, 18 al 20, Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, con nombre, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Directa y sencillamente, el error doctrinal, hermanos, cuando alguien mal aprende algo y todavía mal enseña eso. Mal aprendido y bien enseñado. No es una broma cuando alguien cree mal el Evangelio, hermanos. Cuando las doctrinas empiezan a enseñar algo que está equivocado. Eso es serio. Contamina las mentes y los corazones del resto. En segundo, podemos englobar los que amenazan la unidad de la iglesia. Pablo le dice a Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechalo. El que, ¿viste tal, y siempre desuniendo, nunca para la unidad, siempre para la desunión. Una vez, dos veces, nos vemos. Gentil y publicano. Y en tercer punto, los relacionados con la pureza de las personas. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 13, más bien os escribí, escucha hermanos esto, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, él dice, con los incrédulos pueden juntarse si quieren, pero, fíjese, dice que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice Pablo, a los que no son cristianos. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues vosotros a este perverso de entre ustedes. El que se dice cristiano y practica una vida de pecado. Hermanos, es necesario entender, vamos a ir 5 minutitos más. Es importante que cada acción tiene una reacción, hermanos. Si traen gloria a nuestro buen Dios, serán, si son buenas estas acciones. Pero si esas acciones son malas, van a requerir castigo, disciplina. Ahora, ¿cuál es la cláusula que yo les hablaba anteriormente? De cuando uno va a confrontar al hermano con el pecado. Bueno, la cláusula especial o la atenuante a todo esto es la siguiente: la iglesia, hermano, no es una cacería de brujas. No es que andamos con los binoculares puestos a ver dónde está el pecado del hermano. ¿Sabe por qué? Porque no podemos acercarnos a alguien solo a juzgar su pecado. Muchas veces lo hacemos viendo la paja en el ojo ajeno y nosotros tenemos un semejante quebracho colorado adentro. Pero hacer esto, ir a corregir al otro sin tener la vocación, y preste atención hermanos, si se tiene que llevar algo de esta noche, si usted va a corregir a su hermano y usted lo hace sin tener la vocación de ayudarlo también y de presentarle una salida bíblica a su problema con el compromiso de acompañarlo, lo que usted está haciendo al simplemente señalar nomás su pecado es simple y llanamente pura hipocresía, religiosidad,
legalismo sin amor. Eso no es bíblico. Si vos vas a corregir al otro, tenés que llevarle la solución. Si no es legalismo, hermanos, es religiosidad, es hipocresía. Estamos obligados a ayudar, aunque también tomando recaudos. Pablo plantea esto en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué estás borracho? Porque fui a decirle al hermano que estaba borracho. ¿Y por qué vos también estás borracho? Y porque yo también puse a tomar con él y quedamos borrachos los dos. Es un ejemplo muy grueso, pero para que se entienda fácilmente. Fíjate si vas a ayudar, fíjate si tu hermano tiene un pecado que vos identificaste, dos cosas. Fíjate, si vos no lo tenés, considérate a vos mismo para no ser tentado también. Eso es revisar, a ver si yo no tendré una paja en el ojo, un quebracho acá metido. Ah, no, bueno, puedo ayudarle a mi hermano en esto porque en esto el Señor me ha dado gracia y yo puedo ayudarlo en este tema. Y darle una solución, si no, no sirve. Y en conclusión, hermanos, y perdón nuevamente el tiempo, hay un versículo en el capítulo 7, versículo 1 de esta misma carta, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad si nosotros no hacemos uso de la disciplina? ¿Cómo podemos tamizar? Hermanos, nosotros somos príncipes herederos del reino de los cielos, pero el Señor no nos va a llevar ahí vestidos de pordioseros. Eso sáquese de la cabeza. Somos príncipes herederos del cielo. Sí, somos hijos, coherederos con Cristo. Perfecto, pero no vamos a entrar ahí con nuestras propias vestiduras. Vamos a entrar con las vestiduras santificadas de nuestro Señor. Así que, hermanos, si alguno de ustedes está en una situación pecaminosa que requiere disciplina, arrepiéntase. Vuelva su rostro hacia la cruz. Isaías 59, 1, 2 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que decía, hasta las oraciones, hermanos, no tienen acceso delante del Señor, al menos que primero no pase por el arrepentimiento. Porque nuestras iniquidades están delante de Él. Hermanos, Cristo pagó un precio muy grande, como dijimos hoy. Murió por sus ovejas. Y esto me lleva a lo último que quiero compartirles. Solo del Señor, hermanos, obtenemos perdón, justificación y santificación. Cristo es nuestro gran ejemplo del pastor, como decía hoy, del pastor de nuestras almas. Y Él, hermanos, este Cristo que vino a buscarnos, que entregó su vida por nosotros, sus ovejas, y resucitó para darnos esperanza de vida eterna, y ahora nos guía a buenos pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, pero para guiarnos a esos buenos pastos, hermanos, a veces tiene que hacer uso de la vara y del cayado. Y sí, duele la disciplina muchas veces, claro que duele, pero es necesario eso, un dolor leve y momentáneo a una perdición eterna, hermanos. Por eso es necesario la disciplina. Cristo, hermanos, pagó un precio muy grande, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y si Él te llama al arrepentimiento de tus pecados, si Él te muestra por medio de su Espíritu Santo tus pecados o por medio de uno de tus hermanos que te habla la palabra del Señor, arrepiéntete, corre a la cruz y cree, porque es preferible un dolor momentáneo a una
dolor eterno. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra es tan preciosa, Dios mío. Señor, que alcancemos gracia y misericordia delante de tus ojos, que podamos santificarnos, limpiarnos y podamos, Señor, cada día ser conformados a la imagen de Cristo. Por todo el amor que le tienes a tu iglesia, Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.